Bueno, pues aquí estamos nuevamente de regreso con ustedes aquí en Contexto Cibernético, que se transmite a través de redgeneración.com, de rubenluengas.com. Les doy la bienvenida cuando se está cumpliendo pues un aniversario más de la expropiación petrolera ocurrida en el año de 1938. Protagonista pues don Lázaro Cárdenas. ¿Cómo llegamos a este nuevo aniversario de la expropiación petrolera? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos llegando de manera vergonzante o estamos llegando después de aquella lucha coyuntural importante de una buena manera? Pues no lo creo, ¿verdad? Hay muchos intereses en este energético, hay muchísimos intereses en torno al petróleo, muchos consideran que no hay problema, que hay que modernizarlo todo, que se trata simple y sencillamente de renovar y modernizar la cuestión de la explotación del petróleo. En fin, el caso está que estamos llegando a un episodio muy importante de la historia de México. El día de hoy, 18 de marzo de 1938, sin duda una fecha muy importante. Aquí vemos la imagen de Lázaro Cárdenas, la gente fue verdaderamente increíble, rompieron hasta su cochinito, llevaban allá al Zócalo, llevaban su dinero, hasta gallinas, pollos, llevaron al Zócalo de la Ciudad de México para ofrecer justamente el dinero o los medios necesarios para que se pudiera pagar a las petroleras británicas, etcétera, se les pudiera hacer las indemnizaciones correspondientes a esto. A estos años de distancia, pues han cambiado muchísimo las cosas, el tema del petróleo, el tema de Pemex, vigente, presente, de manera muy polémica en el centro de la vida política, de la vida social en México. Vaya un recuerdo memorable pues para don Lázaro Cárdenas, que claro, aprovechando la coyuntura también del contexto internacional, de la guerra mundial, del señor Roosevelt, pues no pudo hacer Roosevelt lo que hizo antes, digamos, Eisenhower, lo que hizo allá Eisenhower, o después más bien, no antes, después en 1953, un paralelismo que establezco con esto que están viendo de Lázaro Cárdenas. Bueno, en 1953 fue el presidente de Irán, Mossadegh, un presidente que llegó perfectamente bien electo, que no era un fundamentalista islámico ni nada de eso, y también él hizo una expropiación petrolera, hizo la nacionalización del petróleo de Irán. No más que pues ya era otro momento, era otra coyuntura, no era México vecino y no estaba el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con el presidente de Irán? Pues que le dieron golpe de estado. La operación se llamó la Operación Ajax y la encabezó el sobrino o nieto, no recuerdo, de Teodoro Roosevelt, o sea que no lo confundamos con Franklin Delano Roosevelt. O sea que ahí está el paralelismo de lo que ocurrió en Irán y lo que ocurrió en México en 1938. Algunos años después, en el 53, repito, el golpe de Estado en contra del señor Mossadegh. Pero un golpe de Estado en el cual incluso en la operación Ajax, en Irán, pusieron diferentes agentes, ¿verdad? Ya les decía, el familiar de Teodoro Roosevelt, para que se cometieran actos de terrorismo, se llaman de bandera falsa, False Flag Operation, y que le echaran la culpa al señor Mossadegh y entonces cambiar la opinión pública del propio pueblo que quería mucho al señor Mossadegh y ponerlo en contra hasta que lo derrocan. Pero ahí está la historia, 1938 pues con Lázaro Cárdenas, la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, no era el momento para derrocarlo y pudo aprovecharlo muy bien con gran visión Lázaro Cárdenas. Bueno, vamos a cambiar de episodio, vamos a cambiar de asunto, porque vámonos a Guatemala, que tiene que ver con lo que les acabo de decir de Irán. ¿Por qué tiene que ver? Porque un año después del 53, primero derrocan a Mossadegh y en el 54 derrocan a Jacobo Arbenz en Guatemala. Esto deriva en una dictadura de muchísimos años, 36 años de dictadura allá en Guatemala. Uno de los dictadores en esos 36 años se llamó Efraín Ríos Montt. Y el día de mañana, sin precedente en la historia guatemalteca, estará siendo sometido a las 8 y tantos de la mañana allá en Guatemala Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, acusado de haber asesinado a muchísimas personas.
Yo creo que se quedan cortos con el número oficial, pero en fin, vamos a ver un video de Telesur al respecto y después voy a tener una entrevista con Araceli Garrido, quien es defensora de los derechos humanos. Ella es la voz de los guatemaltecos, entre muchos otros, aquí en Los Ángeles, California, que tanto han luchado pues por la defensa de los derechos humanos en Guatemala, y ahora a ver qué nos comenta acerca de esta situación histórica en torno a este juicio sin duda sin precedente 30 años después de su gobierno en contra de Efraín Ríos Montt. A Guatemala, donde inicia la primera audiencia del juicio contra los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad. Este es el primer caso en el que un ex jefe de Estado guatemalteco es procesado por los miles de asesinatos cometidos por el ejército. Los demandantes encontraron pruebas suficientes de la vinculación de Ríos Montt en la muerte de más de 1.700 indígenas durante las operaciones de contrainsurgencia en 1982 y 1983. Aseguraron que presentarán planes con centenas de testigos y planes militares implementados en esa zona. Bueno, dentro de todos los documentos que se van a presentar están los planes de campaña, están los planes de operación militar, están revistas militares, están libros, hay informes periciales, hay certificaciones de nacimiento, de defunción, hay documentos desclasificados, hay una gran cantidad de documentos que evidencian lo que sucedió en la región Ixil durante los años 82-83. Bien, y continuamos con la noticia en Guatemala, donde inicia la primera audiencia del juicio contra los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad. O sea que no solamente es Efraín Ríos Montt, sino también Mauricio Rodríguez. Déjenme decirles que directamente de esas violaciones a los derechos humanos, bueno, hay que decirlo, mucha gente luego se escandaliza y empiezan a decir que yo nada más estoy criticando a los dictadores de derecha y no. Bueno, les invito a que vean mis coberturas que hice para Telemundo desde Cuba, cuando por ejemplo fue el Papa Juan Pablo II allá a La Habana, que vean mis transmisiones que hice desde allá y después hablen. Eso se lo digo por las cosas que luego me ponen ahí en el Facebook y en Twitter, pero en fin. Después de Guatemala, donde más guatemaltecos hay en el mundo, fuera de Guatemala, es precisamente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y muchos de esos guatemaltecos están directamente expulsados de su país por el proceso tan doloroso, tremendo, que se vivió durante 36 años en Guatemala, desde aquel golpe de Estado inmoral, falta de toda ética, apoyado evidentemente y orquestado por la CIA, el señor Castillo Armas desde Honduras, este señor Jacobo Arbenz que se tuvo que refugiar en México, luego una de sus hijas acá en los Estados Unidos, de hecho se suicidó, por cierto, una hija de Jacobo Arbenz, y varios dictadores que estuvieron cometiendo tremendas violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Y la realidad no me deja mentir, no se trata de que sea uno anti nada, ¿verdad? Pero fueron apoyados por diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Bueno, pues invité a Araceli Garrido. Araceli Garrido es guatemalteca y toda su vida, independientemente de sus actividades y de su profesión, toda su vida se ha dedicado también a la defensa de los derechos humanos. La he tenido presente en programas de radio como Contragolpe y me hizo favor de aceptar esta llamada para poner en contexto este juicio que inicia mañana ya en Guatemala. Araceli Garrido, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación a través de la internet, que me metió un buen susto porque parecía que nos fallaba al principio, pero está trabajando bien. Buenas noches, Araceli. Rubén, buenas noches, mucho gusto de poder estar con ustedes. Saludos a los guatemaltecos, a los amigos mexicanos de Centroamérica, las personas que hacen favor de escuchar su programa. Aquí estoy para comentarles. Me gustaría decirles, Rubén, que a partir de mañana, 8:30 de la mañana, a través de www.blogspot. A ver, dígame, a ver, otra vez, www. ¿Luego? Sí, para que se conozca, blogspot.com. Blogspot.com, blogspot.com. Aquí no estamos en la televisión, aquí estamos más relajados, Araceli.com. Hay más tiempo pues para llevar la cosa con calma. O sea que www.blogspot.com. O sea que mañana en esta dirección electrónica la gente va a poder presenciar, ver en vivo el juicio histórico a Efraín Ríos Montt, ¿verdad, Araceli?
así es, Rubén, así es. Y pues invitar a todos, ¿verdad? Porque realmente es un hecho histórico. De acuerdo incluso a declaraciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es la primera vez que en un tribunal nacional se va a procesar a militares acusados de genocidio, y ese es el caso de Guatemala. Oiga, Araceli, para Quiero iniciar, decirle que, sí, dígame. para quienes no están muy familiarizados, ¿no? Que también nos está viendo gente que tal vez no esté familiarizada con lo que fue Efraín Ríos Montt en Guatemala. ¿Qué significó el señor Efraín Ríos Montt, que en muy poco tiempo, ¿verdad? En estos años, en el ¿qué? 1982, 1983, miles de muertos, el genocidio encabezado por este hombre. ¿Nos puede platicar, pues, lo que significa, y usted como guatemalteca, cómo lo siente, cómo lo vive? Claro, Rubén. Sí, mire, en 1982 es que el militar Efraín Ríos Montt, junto a otros oficiales militares, dan el golpe de Estado al que era presidente en ese momento, a otro militar, Romeo Lucas García, quien también cometió terribles masacres, terribles violaciones a los derechos humanos. Pero Ríos Montt entra en marzo de 1982 a gobernar Guatemala mediante un golpe de Estado. Sí. Ellos lo que hicieron, estos militares, fue dar continuidad a planes militares, a planes de campaña que ya estaban diseñados previamente, y ellos continuaron con el arrasamiento de aldeas. Cuando digo arrasamiento, es terrible recordarlo porque más de 440 aldeas indígenas de diferentes grupos mayas fueron totalmente borradas del mapa. El ejército llegaba junto con patrulleros paramilitares, rodeaban las aldeas, quemaban absolutamente todo, las viviendas, la ropa, los utensilios de cocina de la gente, destruían los cultivos, macheteando las siembras, buscaban, la gente tenía que enterrar sus productos, su maíz, su frijol, que era el alimento básico de los campesinos en Guatemala. La gente lo tenía que enterrar para esconderlo, y el ejército llegaba y buscaban bajo las piedras, bajo los árboles, entre las raíces de los árboles en la montaña, buscaban donde la gente escondía sus alimentos, y cuando los encontraban, los robaban o los quemaban en el mismo lugar. Ahora, eso llevó no solo a que mucha gente fuera asesinada por las balas, con armas punzocortantes, con piedras, o sea, mataron a muchísima gente de diferentes maneras, pero también con la destrucción de cultivos, con el robo de sus cosechas o quemar la producción. Sí. Ellos, oiga, Araceli, no, fue terrible este panorama. A mí me tocó cubrir parte de aquello. Recuerdo escenas pues muy dramáticas, ¿no? Con gente allá por la zona creo que era de Huehuetenango, pues con gentes indígenas en zonas cafetaleras, etcétera, con tiros de gracia. Presumiblemente en aquellos trabajos que realicé por allá habrían sido la fuerza de élite de los caiviles, nos decían por allá. Yo no sé si eso es correcto, pero eso nos decía la gente. Pero me tocó ver cosas verdaderamente tremendas en diferentes etapas de diferentes gobernadores militares allá. Pero cuando yo hablaba de estos temas, por ejemplo, acá en espacios televisivos, surgían guatemaltecos que me decían: pero señor Luengas, está usted perdiendo de vista lo que hacía la guerrilla. Dice, no fueron perita en dulce, también hacían tremendos crímenes. ¿Usted qué dice de eso? Mire, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recibió miles de testimonios, ellos documentaron cientos de casos. Realmente es la Comisión para Esclarecimiento Histórico que llegó a la conclusión de que esos 36 años de guerra en Guatemala produjeron más de 200,000 víctimas. Uh-huh. A la fecha son 45,000 desaparecidos, y dentro de esos 45,000, 5,000 son niños.
Y yo, como usted decía hace un momento, yo pienso que esto es una gran parte de lo que sucedió, pero hay muchísimos testimonios. Sabemos que hay muchos testimonios que no fueron por temor de las personas o porque definitivamente no pudieron, pero la comisión no recogió esos testimonios. Ahora, ¿qué pasa? Con toda esa investigación que hizo la comisión, llega a la conclusión de que el 97% de las terribles violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por militares, por comisionados militares, por la Policía Nacional, por la Policía Judicial, por las mal llamadas patrullas de autodefensa civil, que eran realmente bandas paramilitares que operaron contra la población civil. Qué bueno que toca ese tema, porque más adelante le voy a preguntar su opinión desde la experiencia guatemalteca, su opinión acerca de lo que algunos consideran es un gran riesgo para México, que está viviendo un momento donde muchos lo aplauden, porque pues están surgiendo, parece ser como de manera espontánea, grupos armados que le están llamando grupos de autodefensa civil en México para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Yo creo que la elección de Guatemala es muy importante. Ahorita le pregunto de eso, pero antes le quiero preguntar, aunque también me vino a la mente algo que allá en Guatemala pues me contaban muchos como una cuestión terrorífica, era la Bartolina, ¿no? Uno de los lugares de tortura, no sé si usted lo ubica. Le llamaban la Bartolina o algo así en Guatemala, donde metían a personas a una especie de hoyo, donde hacían todas sus necesidades de todo tipo, una tortura brutal en esto de lo que llamaban la Bartolina, no sé si lo recuerda usted. Sí, mire, hay testimonios de verdad de muchos lugares terroríficos, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar que le llamaban la isla en la zona 6 de la ciudad capital, que era la sede de la policía militar ambulante, pero en ese lugar habían Bartolinas, que son como pequeños espacios súper reducidos donde encerraban a la gente y que muchas veces efectivamente era bajo tierra. De eso hay testimonios, hay sobrevivientes una sobreviviente que logró salir de ahí para contar esto, ¿verdad? Sí, sabe, Rubén, yo recuerdo ahora también cómo en el Ministerio de Finanzas, que es un edificio muy grande que está al sur de la capital, en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico mencionan cómo el mismo sótano del Ministerio de Finanzas fue utilizado como un centro de detención y tortura. Ahí el estacionamiento es subterráneo y tiene grandes columnas donde definitivamente si cierran la pequeña puerta y ya no se escuchó absolutamente nada. Ahí era un lugar a donde llegaban los broncos, que mucha gente que me ha de escuchar recordará. Se le llamaba así a una especie de vehículos tipo jeep que utilizaba la policía judicial para secuestrar a estudiantes, a maestros, a campesinos, en fin, a luchadores sociales en Guatemala. Araceli, una pregunta que no les gusta mucho acá a los paisanos latinoamericanos de diferentes nacionalidades que viven acá en los Estados Unidos, no les gusta, pero pues ni modo, ¿verdad? Le pregunto, ¿cuál fue el papel de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos durante esos 36 años de dictadura militar en su país? Sí, realmente el gobierno de Estados Unidos ha estado presente en Guatemala hasta la fecha, Rubén. Pienso que sí, fue un hecho tan grave como lo que usted mencionaba al principio, ¿verdad? El derrocamiento de Jacobo Arbenz, un presidente que realmente tenía un planteamiento democrático, quería hacer algunas reformas en Guatemala, distribuir tierras, en fin, eran como pequeños pasos que quería dar él por la democracia en Guatemala. Y sin embargo, con la mano del gobierno de Estados Unidos, lo derrocaron e imponen a un militar, a Castillo Armas, que realmente fue un títere que duró muy poco tiempo en el gobierno. Pero posteriormente a eso, Guatemala lo que tuvo hasta, qué sé yo, el 1986, fue una dictadura militar tras otra, ya sea que llegaran al poder por
elecciones fraudulentas o por golpes de estados, como fue el caso de Ríos Montt, ¿verdad? Oiga, Araceli, ¿cómo es que se llega a este acto de justicia y teniendo a un presidente como Otto Pérez Molina, que fue acusado de ser pues de los grupos de élite, creo que hasta decían que era el que manejaba los caiviles durante las dictaduras militares, ahora él es el presidente, llega por la vía democrática? ¿Quiere decir que en Guatemala tenemos una verdadera división de poderes? ¿El poder judicial realmente es independiente del ejecutivo y estamos ante una situación de verdadera justicia que se puede dar en este hermoso país centroamericano, la tierra del Quetzal? No, Rubén, mire, en el año 2001, fue presentado por un grupo de sobrevivientes indígenas que sobrevivieron al conflicto. Ellos constituyeron la Asociación Justicia y Reconciliación y en el año 2001 presentaron el primer caso ante los tribunales de Guatemala por genocidio. De eso han transcurrido más de 12 años. La perseverancia de las personas con apoyo de CANDH, que es el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, han tenido que recorrer muchísimo camino para poder llegar a este momento. Anteriormente, ni los tribunales ni el Ministerio Público realmente han asumido un papel de investigar y de procesar a los acusados. Le quiero comentar, en el juzgado de Alta Verapaz, en Cobán, por ejemplo, nos consta cómo habían enormes expedientes, una gran pila de expedientes de las masacres cometidas en esa zona. La gente llegaba, imagínense, sobrevivientes que vivieron todo ese terror, pero con mucho valor llegaban a presentar los casos ante el tribunal, y lo que hacían sencillamente era agarrarlo e irlo a botar a una pequeña habitación que tenían donde estaban totalmente abandonados, y eso se repitió absolutamente en todos los departamentos. Realmente no hubo en el pasado la voluntad realmente de investigar y procesar a los militares, incluso civiles, los paramilitares, los comisionados militares, de procesarlos por estos casos. Realmente hace unos días comentaba un amigo desde Guatemala, ¿verdad? Apenas se está empezando a cosechar lo que poco a poco hemos ido sembrando muchos, ¿verdad? Y yo me considero de entre ellos también. ¿Cómo porque no? Realmente la lucha por la justicia en Guatemala ha sido muy fuerte, muy grande. Araceli, ya como última pregunta, para continuar aquí con el programa En Contexto por internet, en rubenluengas.com, redgeneración.com. Me gustaría si usted nos puede dar, no sé si está enterada, yo le estuve comentando un poquito que están surgiendo en México policías comunitarias, o les llaman grupos de autodefensa civil, pero están surgiendo en diferentes partes de la geografía mexicana, aparecen con armas, en fin, y supuestamente son grupos espontáneos, legítimamente surgiendo para defenderse de lo que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no está haciendo para defenderlos. Por lo tanto, uno reacciona ante eso, pues es normal. Si el gobierno y el Estado mexicano pues no logran defender a su población, que es una razón de ser de cualquier Estado, entonces la gente está tomando la defensa en sus manos. Se llaman grupos de autodefensa civil. Pero dada la experiencia de las patrullas de autodefensa civil en Guatemala, ¿habría alguna lección que su experiencia guatemalteca, aunque acá estamos hablando de una lucha en contra del crimen organizado y del narcotráfico, allá era una guerra civil, habrá algún, no paralelismo, pero alguna lección que Guatemala le pueda dar a México con el surgimiento de grupos armados de esta naturaleza? Mire, Rubén, yo realmente lamento muchísimo, ¿verdad?, que esto esté sucediendo en México, porque nuestra experiencia es terrible, realmente es terrible, y que haya población civil armada que no está preparada, digamos, para actuar, digamos, dentro de un marco correcto, que sería el tema de, bueno, la investigación, aplicar lo que la ley dice, ¿me entiende? El marco jurídico legal permite, ¿verdad?, que una persona no puede ser condenada sin haber sido
investigada sin haberle dado derecho a defenderse. Y ese pienso que es uno de los grandes riesgos de estos grupos de autodefensa, que la gente armada efectivamente adquiere otro tipo de actitud, de valor, y se sienten en la capacidad de tomar de cualquier decisión encima de la vida de quien sea. Y pienso que ese es el gran peligro, ¿verdad? Que población civil, a lo mejor sí, efectivamente, harta de tanta violencia, de tanto abuso, de la delincuencia, quiere de alguna manera defenderse, pero pienso que no, es un desequilibrio muy grande, ¿verdad? Un riesgo muy grande que puede llevar esto, porque una pequeña chispa puede desencadenar de verdad acciones brutales. Y de violencia generalizada. ¿No? Así es. Araceli Garrido, pues le agradezco muchísimo. Gracias por participar en este esfuerzo que hacemos aquí en Internet para mantener a la gente informada sobre temas muy, muy importantes. En este caso, algo que ocurre mañana. Repito que lo pueden seguir en vivo. 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, en México serían 9 de la mañana, a través de www.blogspot.com. Ahí pueden seguir el juicio. Yo voy a estar pendiente sin duda en cuanto regrese de llevar uno de mis hijos a la escuela para ver el juicio de Ríos Montt. Yo cubrí mucho allá en Guatemala, entrañable, conocí mucho dolor también de la gente, muchas secuelas de la guerra. Estuve en la firma de la paz cuando era el presidente Álvaro Arzú allá en Guatemala. O sea que vaya un abrazo para toda la comunidad guatemalteca que está allá, que está acá en Los Ángeles, y para usted, Araceli, mi agradecimiento por participar esta noche. Muy buenas noches. A usted, Rubén, muchas gracias. Rubén, si me permite, nada más para corregir la dirección electrónica para las personas que están interesadas, es www.paraqueseconozca.blogspot.com. Para que se conozca. Hay que agregarle, muchas gracias, para que se conozca. Ok, entonces aquí está. www.paraqueseconozca.blogspot.com. Exactamente. Correcto. Así es, Rubén. Y nada más agradecerle el espacio y hacer un llamado a todos los guatemaltecos, los amigos de Guatemala, a que se solidaricen con esta lucha por la justicia. Esperamos que también en el futuro a Otto Pérez Molina, un general que efectivamente fue conocido como comandante Tito y que operó precisamente en la zona Ixil, en el norte del Quiché, que es la población de donde se están llevando los casos ahora por genocidio, para que esperemos que en un futuro él también sea llevado ante los tribunales, ¿verdad? Es un hombre que tiene también mucha deuda, que causó mucho sufrimiento y mucha pérdida a la población de Guatemala. Entonces les pedimos su acompañamiento y le agradecemos mucho el espacio, Rubén. Al contrario, muchas gracias, y le pido también si difunde entre la comunidad guatemalteca, que pues todavía no me ubica en este espacio de Internet, si puede ayudarme a difundir aquí en Los Ángeles. Tengo entrañables comentarios muy lindos de la gente de Guatemala, pero ahora no me ubican muy bien acá en este espacio. Ahí le agradezco que también difunda aquí en Los Ángeles, que estamos dando lata aquí a través del Internet. Gracias, Araceli. Claro que sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Araceli Garrido, defensora de los derechos humanos allá en Guatemala. Oiga, pero mientras tanto, ¿qué está pasando con grupos de autodefensa civil en México? Vamos a ver en Michoacán, ¿no? Bueno, pues hay una noticia que no podemos perder de vista, generada este fin de semana, en la que se presenta que presuntamente, ¿no?, organizaciones de defensa civil van con todo en contra de los caballeros templarios. De hecho, han estado desmontando símbolos, etcétera. Priscila Tanús nos tiene una crónica de algo de lo que ha ocurrido recientemente en México, en Michoacán, con estos grupos de autodefensa y los caballeros templarios, así llamados. No vamos a entregar las armas, que sepan de una vez. Vamos a entregar las armas hasta que haya arreglo, hasta que baje todo lo que es la canasta básica. ¡Fuera, caballeros templarios! En Buenavista, Tomatlán, en Michoacán, los policías comunitarios de La Ruana, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, decidieron emprender una cacería contra el grupo de los caballeros templarios. Están robando el salario del trabajador, del cortador de limón,
carniceros, tortilleros, a todos están robando. No nos alcanza nada, vamos a comprar y ya no alcanza ni para frijoles ni para tortillas, porque todos lo suben a como ellos quieren. ¿Ellos quiénes? Los caballeros templarios son los que dan la orden. Por ejemplo, la tortilla, su precio normal son creo 14 pesos, pero nos lo estaban dando a 16. Entonces que ahí 2 pesos eran para esas personas. El kilo de carne iba subiendo, estaba a 65 y ahorita está a 90 pesos porque un porcentaje pues también era para ellos. Comenzaron por derrumbar sus símbolos. Esta nota es de Marco Antonio Coronel y agradecemos a Milenio por permitirnos reproducir su nota informativa. Lo que estamos haciendo es por un bien del pueblo, soy policía comunitario y simplemente lo que queremos es que se salgan los caballeros templarios. Les llaman las capillas de San Nazario, líder fundador de los Caballeros Templarios. El grupo delictivo las construyó en los municipios que controla en Michoacán. El monumento de los templarios, lo que es según el respeto a Chayo Moreno, según es una capilla de él, según que dicen que por respeto a él, es una capilla que venían haciendo en todos los pueblos. En ellas escribieron la siguiente leyenda popular: la justicia sin poder está vacía, el poder sin justicia solo genera violencia. Con el añadido, hay que ser fuerte para defender a los más desprotegidos. Era pura mentira lo que ellos decían, según haciendo creer a las personas que venían a hacer un bien para el pueblo, engañando a las personas. Comprar la tortilla ya estábamos pagando la cuota, la tortilla nos la subieron a 16 pesos el kilo. La carne nos la subieron hasta 100 pesos, de ahí ya iba incluido la cuota. Que ellos se agarraron el pueblo como de ellos, a extorsionarnos, a quitarnos lo poquito que tenemos. Hace año y medio emprendieron la primera acción contra los Caballeros Templarios. Destruyeron la capilla edificada en la entrada de Felipe Carrillo Puerto. A puros marrazos llegaron y la tumbaron. Por ese fue el momento que nosotros decidimos, todo el pueblo levantarnos en armas. Crearon la policía comunitaria y empezaron lo que llaman la cacería de templarios. Son de aquí del pinche pueblo también, jefe, que ya estamos hartos, ya basta de tanta mamada, ya estuvo. Si nos toca morir, nos vamos a morir en la raya también, igual que ellos. Si ellos traen armas para toparnos de nosotros, está bien, jefe, pero ya no nos van a matar nomás a los pobres pendejos, nos vamos a defender. ¿Bollitas? ¿Quieres bollitas? Ah, es un mensaje que le mandan a mi señora, así le dicen bollitas. ¿Por qué cuadres? ¿Se llevan los prietos con prietos? El negro, sobrino. Ah, sí, el negro. Él es sobrino de Lupe. El saldo hasta hoy: 21 presuntos templarios capturados que ya fueron entregados a la Policía Federal y un rancho recuperado. Hace 15 días la Policía Comunitaria de La Ruana decidió retomar este rancho porque acusaron que los Caballeros Templarios lo habían tomado hace unos años. Hace 15 días aquí había 300 cabezas de ganado. Hoy solo quedan 280. Pues ahorita lo que hay de ganado son como 280 más o menos. Había 300, pero pues ya va saliendo pues para comer, pues para darle al pueblo, los que andan reunidos ahí. Y ahorita pues ellos son los que están administrando pues el rancho, pues. Y como le digo, nosotros pues nomás estamos trabajando, pues. No. Con imágenes de Gerardo Juárez, para Milenio Noticias, Marco Antonio Coronel. Bueno, pues aquí ya acabamos de ver esto de los templarios y lo que está ocurriendo allá en México, pero miren, vamos a buscar la manera de decir, a ver, porque ante este tipo de noticias nos podemos quedar simple y sencillamente con mucho miedo. El miedo paraliza y entonces, ¿qué hacemos? Y así estamos tal vez muchas personas, ¿no? El miedo nos paraliza, ¿qué podemos hacer? Y se generan todas estas situaciones de decir, como decía el joven con su arma, bueno, pues aquí nos morimos todos, etcétera.
pero otros que quizá no estamos tan directamente conectados como están ellos y que están reaccionando en ese instinto de supervivencia y de defensa que me parece bastante natural. Hay otro tipo de personas, artistas, que en lugar de decir, bueno, pues esto está ocurriendo en México, yo sigo mi vida personal y me vale. Bueno, hay otros que dicen, pues no me vale, y utilizan su talento para tratar de hacerle un exorcismo a esta mentalidad armada, y por lo tanto un exorcismo a la conciencia mexicana, a la mentalidad mexicana, al momento mexicano que se está viviendo de la tentación de buscar una solución a través de las armas, donde terminemos todos un poquito como quería el ejército de Guatemala, que era que cada individuo fuera un soldado, y terminó siendo un sistema de control de los campesinos allá en Guatemala. Es un tema muy importante para analizarlo. Pero estamos ante muchas comunidades verdaderamente desesperadas que ven que o actúan y ante el gran vacío del Estado mexicano. En ese sentido podríamos ya encontrar rasgos de lo que se llama un Estado fallido en diferentes áreas de la geografía mexicana. Pero hay gente como el artista Pedro Reyes que se atreven a hacerle el exorcismo a las armas, obviamente no a las armas como tal nada más, sino todo lo que complementa un arma, ¿no? Entonces les invito a ver pues una propuesta, no es solamente una exhibición para decir, ay miren qué bonito, qué interesante. Armas que han sido decomisadas al narcotráfico en la ciudad norteña fronteriza de Ciudad Juárez, que ahora suenan música, hacen música. Hay un exorcismo de esas armas para transformarlas en música. Mientras las armas nos aíslan, nos esconden, nos meten dentro de cuatro paredes, que no salgamos a la calle, la música nos exhorta, nos invita a salir. Qué maravilla que este hombre haya realizado eso, y lo comparto con mucho gusto esta noche con ustedes en Contexto. Jóvenes decidió cambiar el ruido de las armas. El sonido de la violencia lo transformaron en música y convirtieron todo un armamento en instrumentos musicales. Son alrededor de 6.700 armas que fueron incautadas o entregadas de forma voluntaria al Ejército y la Policía de Ciudad Juárez. Luego, en un taller, dos jóvenes artistas transformaron municiones, cartuchos, fusiles de asalto, pistolas y cañones en instrumentos musicales que son mezclados desde una computadora. De entrada fue abrir las cajas, superar en 3 días el shock de estar en contacto con este material, pues uno no está acostumbrado a ver armas, y menos 6.700, ¿no? Y de ahí, pues fue primero a la cavernícola a ver qué sonido podían hacer. El objetivo de este proyecto llamado Desarme es unir a la gente, y en él participan el escultor Pedro Reyes y el músico Edward Kistler. Las armas hacen que todo el mundo se meta a sus casas, que el espacio público quede abandonado y que básicamente las ciudades estén, digamos, dominadas por el miedo. Y la música hace exactamente lo opuesto. La música hace que las personas se reúnan, que salgan y conquisten la calle, que haya una reactivación del espacio público. Ambos esperan llevar su mensaje a otros países, y en marzo montarán una exposición en la Galería Leeson en Londres para después viajar a Estados Unidos. Cadena 3 Noticias. ¿Qué les parece? Verdaderamente me conmovió mucho a mí ver esto, y de hecho me motivó también a escribir un artículo que les invito, si ustedes pueden, a leer en mi página rubenluengas.com. Le voy a pedir a Carlos, mire, aquí está el artículo que se titula Autodefensa y el exorcismo de las armas, donde también apelo pues a la experiencia guatemalteca. Inicio recordando aquello de el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y fue asesinado, diciéndole a la clase política mexicana: si no pueden, renuncien. Si no pueden, renuncien. Y al parecer, pues ahora no solamente es Martí, ahora es
muchos mexicanos en diferentes partes de la geografía, en Chihuahua, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz. Si no pueden, pues nosotros nos armamos y nosotros nos defendemos con los riesgos tremendos que esto puede implicar, repito, para una sociedad donde así de armada en cualquier momento una chispa y tendríamos una especie de violencia generalizada, pero en fin, no es de fácil solución. Pero esto de Pedro Reyes no es nada más una exhibición, es una propuesta para convertir nuestra mentalidad y nuestra conciencia armada en una conciencia musical, aunque suena así medio quijotesco, ¿verdad? Pero no realmente, no es tan quijotesco. Si optamos, la mayoría de los mexicanos, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos se levanta a trabajar, a luchar, etcétera, ¿no? Si optamos verdaderamente por esta opción y si se hace de manera colectiva, las iglesias, los canales de televisión, los partidos políticos, los diferentes niveles de gobierno, si se hace una verdadera campaña de conciencia nacional para desarmar la mentalidad mexicana en esta hora de desgracia mexicana, muchos se sorprenderían de lo que se podría lograr en lugar de estar reproduciendo la violencia en la televisión, en los programas infantiles, en los videojuegos, en muchos ámbitos que van directito a la conciencia. Bueno, pero dejemos ese tema en paz para presentarle a otra persona que va en sentido contrario a toda esta situación, así como Pedro Reyes con el arte. Vámonos a un fraile que se llama Fray Tomás González. Por cierto, ya aclaró el Papa Francisco que lo de Francisco no es por San Francisco Javier de Borja, sino que es efectivamente por San Francisco de Asís. Y ahí está la orden de los franciscanos. Pues Fray Tomás González es precisamente franciscano. Vamos con Priscila Tanús, que nos tiene una breve semblanza de este fraile con el que vamos a hablar en este momento. Fray Tomás es párroco de la Iglesia de Cristo Crucificado, presidente del Comité de Derechos Humanos de Usumacinta y director del Hogar Refugio para Personas Migrantes La 72. Habla con firmeza, indignado, sobre el sistema vomitador que desecha personas que llegan hasta aquí a México sin ninguno de sus derechos y que además son víctimas de un sinfín de atrocidades y atropellos, independientemente de la persecución y las amenazas
que se ciernen sobre todos aquellos que asumen la defensa de los centroamericanos y que viven junto con ellos lo que él denomina el holocausto migrante. El fraile Tomás González Castillo, director de la 72, un luchador incansable por los derechos de los migrantes, ha sido amenazado, detenido y acosado por denunciar las atrocidades y los crímenes que se cometen en contra de los migrantes. Gracias a Priscila, el holocausto migrante. Vamos a platicar con él, lo tenemos precisamente conectado a Fray Tomás González. Fray Tomás González, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos esta noche. ¿Cómo está? Muy buenas noches, aquí en Tenosique. Allá en Tenosique, Tabasco. Oiga, primero le quiero preguntar, aunque usted está más vinculado de manera específica al tema migrante, no está desconectado el tema migrante ni el holocausto migrante con esta cuestión que está surgiendo en diferentes partes de México de los grupos de autodefensa civil. ¿Qué opina usted de este fenómeno? Grupos de ciudadanos, poblaciones que aparentemente surgen de manera espontánea y que se están defendiendo. Digo aparentemente porque hay quien cree que también alguien está meciendo la cuna de estos grupos. Yo no lo sé. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que es nuevamente el pueblo consciente, sabio, que es orillado precisamente a estas situaciones. Esto es una insurgencia en el sentido literal de la palabra. Sean indígenas, sean campesinos, sean mujeres, sean homosexuales, sean migrantes y todo el sinfín de grupos vulnerables de la sociedad. Esto es ya una insurgencia, es decir, se están levantando los grupos vulnerables contra este sistema que ya no aguantamos. ¿Qué es lo peor que usted ha visto en el holocausto migrante, como usted lo llama? Lo peor, todo es malo, todo lo que ocurre es malo, pero parece ser que se va incluso sofisticando y se van agravando las violaciones y las vejaciones y se van agravando. Me decía Priscila que ahora una de las novedades es, no sé si sea muy reciente o no, pero antes hacían cosas en los trenes, ahora los matan de otra manera. En fin, ¿qué está pasando actualmente en este holocausto migrante? Pues estamos frente al imperio de la impunidad, de la violencia, ¿no? El crimen organizado, golpeado muy continuamente, pues va cambiando de métodos, de maneras de operar. Hoy estamos hablando de paramilitares arriba del tren que están cobrando cuota en las vías, están amenazando con aventar a la gente y lo están haciendo. Tenemos datos reales de gente mutilada porque la avientan del tren. Esto es muy complicado. Estamos hablando de estrategias concretas de alguien para frenar la migración que viene del sur. Oiga, y usted trabaja de manera conjunta con el padre Alejandro Solalinde, que está en otra área geográfica, o lo hacen cada quien por su lado? No, somos parte de la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana del Estado Mexicano. La mayoría de las casas de migrantes del país son de la Iglesia Católica. Ocupados en esta cosa que le digo, Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana. Además, por estar en el sur, estamos en constante comunicación con el padre Alejandro Solalinde y con otros sacerdotes religiosos, gente que atiende a los migrantes. Oiga, Fray, tanto usted como el padre Solalinde en su momento, pues su vida ha corrido peligro. De hecho, el padre Solalinde salió un tiempo de México. Usted ha sido también detenido, amenazado. ¿Cómo vive esta situación para poder continuar con esta labor pues tan fuerte que a fin de cuentas es el compromiso cristiano que a usted le está tocando vivir? Sí, es una permanente tensión. Son días de mucho desgaste, semanas enteras, meses, no solo de amenazas, sino de estar recibiendo cotidianamente el dolor de tanta gente en el mundo. Cada historia es
sufriente y dolorosa, y aparte pues vienen todos los delitos, todas las violaciones de sus derechos, todo lo que se hace con ellos, cómo se les trata como mercancía. Como mercancía. Fray, nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica, pues en lugar de tomar un nombre jesuita o algún otro tipo de nombre, ha tomado el de San Francisco, y ya aclararon que efectivamente se trata por la cuestión de San Francisco de Asís, que es la orden franciscana a la que usted pertenece, y parece ser que este nuevo Papa tiene una especial sensibilidad por los pobres. ¿Usted desde su trinchera cristiana espera algo desde Roma, desde el Vaticano, para que, digamos, exista una mayor, una mayor cooperación, apoyo desde el Vaticano a la labor que realizan, por ejemplo, Solalinde y usted? Mire, sinceramente yo no espero nada del poder, y en especial del poder que hay en el Vaticano. Sí espero mucho de Dios, y como hombre de fe debo decirle que a través de la historia de esta iglesia, Dios ha suscitado hombres y mujeres que han revolucionado no solamente la iglesia, sino la historia misma. Esperemos que este Papa, que ha tomado el nombre de Francisco, pues haga esto, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido en su lucha concreta, pues, los diferentes niveles de gobierno en México, tanto en Tabasco como a nivel federal? En el caso, yo he entrevistado al padre Solalinde y pues en algunos casos él consideraba que era difícil poner la frontera entre el crimen organizado y algunos protagonistas del gobierno. ¿Usted qué nos puede decir en ese sentido? Sí, es un fenómeno muy complejo. La migración como fenómeno se ha complicado muchísimo, ha sido tomada por el crimen organizado y por no solo algunas autoridades, muchas autoridades que se han dejado invadir por este cáncer de la corrupción. Y nosotros pensamos que si se ha hecho tanto con los migrantes, si se ha ejercido tanta violencia contra ellas, es gracias a que el gobierno, el Estado mexicano, lo ha cometido. No se puede entender de otra manera. Bien, Fray, pues nos estamos acercando a la hora del final del programa. No sé si usted quiera decir algo que mis preguntas no hayan traído a colación, no hayan generado, y de las personas que nos siguen en internet en este programa En Contexto, usted quiere hacer también un llamado, no sé, gente que estuviera interesada en cooperar, en ayudar. Nosotros estamos acá en Los Ángeles y muchas veces en reportajes hemos sido testigos desde esto de la bestia, el tren aquel, hasta todo el cruce por México para llegar acá, el obispo Raúl Vera, que lo hemos hablado también en el norte, también nos ha dado testimonios tremendos, todo este viacrucis o este holocausto del migrante. No sé, ¿qué le gustaría decirle a la gente que nos ve? Miren, yo creo que colaborarían mucho si nos dejamos tocar el corazón por la historia y por las historias de miles de personas. Allá en Estados Unidos tenemos solo, los mexicanos son cerca de 7 millones indocumentados. Es la hora de la sensibilización, de sensibilizarnos todos, todas, para que recuperemos la dignidad y podamos abrir las puertas al libre tránsito para tanta gente que viene de Centroamérica. Yo creo que haríamos mucho si colaboramos en esto, en la sensibilidad. Claro, y luego en México se habla tanto de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos para acá, autoridades mexicanas lo dicen, pero pues no hablan mucho acerca de las violaciones a los derechos humanos que las autoridades mexicanas cometen en contra de nuestros hermanos centroamericanos, que son, hay testimonios terribles de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, es un verdadero infierno. Si nos pudiéramos sentar un día y narrar cada historia de infierno, uno de verdad que puede quedar hasta loco por tanto sufrimiento que pasan estas personas. Es un infierno el sur de México para los migrantes centroamericanos. Fray Tomás González, pues mando un fuerte abrazo, un saludo desde Los Ángeles a nombre de todo el equipo también de Red Generación, que ya lo han entrevistado a usted en otras ocasiones. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablarles. Al contrario, están abierto este espacio para usted siempre. Gracias. Ha sido Fray Tomás González allá desde Tenosique, Tabasco,
hablando de este aspecto de la información, de lo que está ocurriendo en México, vinculado también a estos grupos, y él menciona que se trata de una insurgencia. Mire, rápidamente, a ver si me da tiempo, porque el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, le hace una advertencia al presidente Barack Obama. No es la primera vez que él habla acerca de este tema, y el propio candidato de la oposición para las elecciones del próximo 14 de abril allá en Venezuela, o su círculo lo han negado, pero insiste Maduro diciendo que hay un complot para atentar en contra de Enrique Capriles, y que la idea sería un atentado de bandera falsa. La idea sería sacrificar a Capriles para echarle la culpa a este gobierno transitorio que encabeza Maduro. Esta es la advertencia del presidente venezolano al presidente Barack Obama. Les invito a escucharla. Durante una entrevista transmitida este domingo por el canal privado Televen, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró tener información de muy buena fuente de que funcionarios del Pentágono y de la CIA tienen planes de asesinar al candidato opositor Enrique Capriles. Todo esto ante las elecciones que se celebrarán el próximo 14 de abril para elegir al sucesor del presidente Hugo Chávez, quien falleció el pasado día 5 por un cáncer que le afectó por casi 2 años. Yo ya di parte de ella. Hay planes de Roger Noriega y Otto Reis, y yo le hago un llamado al presidente Barack Obama desde aquí, desde tu programa, al gobierno de los Estados Unidos. Responsablemente, yo, presidente encargado de la República de Venezuela, de nuestra República Bolivariana, le hablo al presidente Obama. Roger Noriega, Otto Reis, funcionarios del Pentágono y de la CIA, están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana, para crear un caos en Venezuela. Nosotros vamos a garantizar, y así lo hemos ordenado, y así se está haciendo, toda la protección para todos los candidatos presidenciales, particularmente a este. Pero lo denunciamos públicamente, porque forma parte del plan golpista, y hay sectores de la derecha venezolana involucrados en estos planes. El pasado 5 de marzo, horas antes de anunciar la muerte del presidente Chávez, el gobierno venezolano acusó a los funcionarios David El Mónaco y David Costa de proponer proyectos desestabilizadores a militares venezolanos, algo que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono han negado rotundamente. En otras actividades realizadas durante este fin de semana, Nicolás Maduro abrió su cuenta oficial de Twitter, la cual ya tiene más de 75,000 seguidores. En su primer tuit, el también candidato a la presidencia venezolana se limitó a escribir: «Hoy tenemos patria, viva Bolívar, viva Chávez». Momentos después, recordó a su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, para continuar sus comunicaciones por medio de la red social. «Yo, Nicolás Maduro, hijo de Chávez, cumpliré mi juramento a ti, comandante supremo. Pongo todo mi esfuerzo para consolidar el socialismo», se leyó en su cuenta oficial, @Nicolás Maduro. Maduro también aprovechó para reiterar su compromiso con la revolución y juró que entregará a Chávez la victoria en las elecciones del próximo 14 de abril con más de 10 millones de votos. Gracias a Priscila Tanús con esta crónica de lo que dice el presidente Maduro. Fíjese que invité a un venezolano antichavista a través de Facebook. Él vive allá en Venezuela y me dijo que no. Entonces, si ustedes saben de gente que podamos entrevistar, que tengan análisis distintos, ¿no?, son bienvenidos en este espacio. Abrimos el espacio para que se puedan escuchar. De hecho, hay aquí, la otra vez pusimos uno, Agustín Pradillo, de aquí de Los Ángeles. Buscaremos otras voces y otras personas para que ofrezcan otros sentimientos. Yo he dicho en un artículo que también publiqué ahí que ni el odio visceral, que corre mucho hacia Chávez, ni el amor incondicional nos van a dar una semblanza responsable y real de un hombre de carne y hueso con virtudes y defectos. Hay algunos que ya dicen que escuchan los lamentos de Hugo Chávez desde el infierno, pero hay otros que dicen escuchar a Chávez cantando con coros celestiales. Creo que las dos posturas no nos van a ofrecer una semblanza
más realista, ¿no? Más realista tanto de un lado como de otro en torno a la figura de Chávez, pero sin duda, ha sido uno de los hombres más atacados y que también tanto se ha manipulado en los medios de comunicación. También hay que decirlo, porque me consta de muchas cosas que no ocurrieron, y cuando uno entraba a decir, oigan, es que esto no fue así, inmediatamente, chavista, es que tú estás ahí, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Bueno, dicho lo cual, pues quiero nuevamente decirles que publiqué un artículo que se titula Autodefensa y el exorcismo de las armas, donde al final pues obviamente hablo de Pedro Reyes, el artista. Al principio hablo de Alejandro Martín, aquella convocatoria para que si no pueden renuncien. Luego hablo de este general allá, de este comandante del ejército mexicano de Guerrero, que dice que alguien está meciendo la cuna. Alguien me dijo en Twitter, ¿y qué tal si el que está meciendo la cuna es el pueblo de México, que está hasta el gorro? Y luego acabamos de entrevistar al fraile que dice, esto es una insurgencia. Entonces, vámonos, cuidado con lo de los grupos de autodefensa civil. ¿Por qué les digo esto? En el artículo que está ahí, hablo de la operación Fénix, que se puso en práctica en Vietnam. Y porque esto de las patrullas de autodefensa civil en el caso de Guatemala, pues no fue una idea guatemalteca, fue una idea que se experimentó. Y recuerden que la señora Hillary Clinton, ex secretaria de Estado norteamericana, habló de que en México los grupos de la delincuencia y del narcotráfico se estaban comportando como terroristas y como insurgencia. Entonces, no vaya a ser que eso de la mano que mece la cuna, etcétera, haya un caldo de cultivo propicio. La gente dice, sí, venga, me la juego, yo tengo aquí, híjole, cuidado, no sé, pero ahí planteo algunas cuestiones en este artículo, muy cuidadosamente, pero qué triste lo que se está viviendo en México. Aunque comprendo perfectamente bien que la gente diga, bueno, si el Estado mexicano no me protege, yo tengo que protegerme. Eso me parece perfectamente bien. Vámonos pues a la Ciudad de México, allá con Noemí León, para que me diga ¿con qué continuamos? Me imagino que serán las breves internacionales, Noemí. Así es, Rubén. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión, Nash Acuña nos va a traer las breves internacionales. Perfecto, vámonos. Buenas noches, Rubén, y buenas noches al auditorio. Bueno, pues estas son las breves internacionales. 20 muertos tras varias explosiones en una estación de autobuses en Nigeria. Al menos 20 personas murieron y varias han resultado heridas este lunes en el norte de Nigeria. Esto tras un ataque con bomba perpetrado en una estación de autobuses en la ciudad de Kano, según han indicado testigos y medios locales. Ninguna agrupación ha reivindicado el ataque, pero fuentes oficiales de seguridad apuntaban hacia la milicia Boko Haram, agrupación islamista insurgente, la cual se opone a la educación y la cultura occidentales. Por otra parte, China escala posición en venta de armas, con Pakistán como su principal comprador. China se convirtió en el quinto exportador mundial de armas, delante de Reino Unido, informó este lunes el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La venta de armas por parte del país asiático aumentó 162% en el periodo entre 2008 y 2012, comparado con el lustro anterior. La nación pasó de controlar del 2 al 5% del comercio mundial de armas. Esto lo agregó igual el reporte. Pakistán adquirió el 55% de las exportaciones chinas de armas, detalló el instituto. Al menos 16 muertos por las lluvias en el estado de Río de Janeiro. La lluvia no cesa en todo el estado de Río de Janeiro y ha dejado ya al menos 16 muertos y 5 desaparecidos en la ciudad de Petrópolis. Los informes de defensa civil de la ciudad de Petrópolis colocan en 560 el número de desalojados. Para ellos y para las 15,000 personas que viven en áreas de riesgo existen ya 18 refugios. Y pues finalmente apoya a Hillary Clinton matrimonio entre personas del mismo sexo. La exsecretaria del Estado norteamericana Hillary Clinton anunció que apoya el matrimonio entre parejas del mismo sexo a través de un video. Los estadounidenses LGTB, son las siglas, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero,
Son nuestros colegas, maestros, soldados, amigos, seres queridos, y ellos son ciudadanos iguales y por completo se merecen los derechos de la ciudadanía. Eso incluye también el matrimonio. Esto lo señaló la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Y bueno, actualmente el matrimonio homosexual está permitido en 9 de los 50 estados de la Unión Americana, además del Distrito de Columbia, es decir, la ciudad de Washington. Y bueno, estas son las breves internacionales. Muy bien, Nash, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, estaba leyendo un artículo que dice que el actual Papa, Francisco, no se opone a las relaciones civiles, legales, civiles entre personas del ambos sexos, sino que se opone a la cuestión matrimonial. En fin, era la postura que creo que tiene. Bueno, él ha tenido conflictos ahí muy fuertes con Cristina Fernández de Kirchner allá en la Argentina, precisamente por este tema. Vamos a los periódicos mexicanos, ¿verdad, Noemí? Así es, también con Nash. También con Nash. Adelante, Nash. Ok, aquí estamos igual con los titulares de prensa nacional del día de hoy. Pues el tema principal fue Pemex. Adelanta Peña Nieto 6 ejes para Pemex y advierte sin reforma déficit en 2020. Este es de lo Universal. Casi una certeza visita del Papa. La Arquidiócesis de México señala que gestiona el viaje al país. Bueno, esto también dentro del marco del viaje que realizó Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, a Roma para la misa de inauguración del pontificado. Reporta gobierno desplome de denuncias por narcodelitos. La Jornada, por su parte, Peña Nieto afirma para 30 años reservas totales de Pemex. El tono dominante de su discurso fue modernizar la paraestatal. Dice Peña Nieto, la firma fortalecerá su presencia mundial y apoyará la economía familiar. Llama el Papa a no condenar errores ajenos. Esto dentro del marco de la celebración del Ángelus ante unos 150,000 fieles, y llamó a los católicos a ser más indulgentes y misericordiosos. También Cárdenas y el PRD anuncian defensa del sector petrolero. El diario Reforma busca DF salir de la atorón vial, impulsarán el metro, el metrobús, la bici y el hoy no circula. Y también limitarán autos viejos. Por otro lado, ahora toca el turno a reforma energética, asegura Peña Nieto. No se vende Pemex, tampoco se privatiza, quieren modernizarlo. El Excelsior, Pemex debe cambiar, lo afirma Peña Nieto, en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la expropiación petrolera. También nos trae otro titular de Excelsior, salpican de azul a autodefensa, luego de que se difundiera una foto de la ex senadora panista Xochitl Díaz Méndez con un arma larga en un retén de la policía comunitaria en Tepalcatepec, Michoacán. Y finalmente Milenio, modernización en Pemex o déficit de energía, afirma Peña. Y telecomunicaciones, la reforma permite competir, dice Slim. Pues estos son los titulares de prensa de hoy. Muy bien, Nash, muchísimas gracias. No sé si por ahí me distraje y lo hayas dicho, pero también estuve escuchando en la mañana que el Partido Acción Nacional tuvo durante el fin de semana una votación donde ahora van a elegir a sus representantes de manera directa, y el señor Germán Martínez en Reforma saltó con un artículo donde se le tiró a la yugular a Madero, diciendo que esto era la perredización del Partido Acción Nacional. En fin, hay una polémica en torno a este partido, la Acción Nacional. Nos vamos a las breves nacionales también nuevamente. Adelante, Noemí. Así es. Bueno, fue un fin de semana movido en cuanto a información y comenzamos con caso Cafés. Denuncia Comisión Nacional de Derechos Humanos a García Luna y 20 exfuncionarios ante la PGR. La CNDH puso a prueba a la Procuraduría General de la República al denunciar penalmente al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y a 20 mandos policíacos más por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos registrados durante el operativo que derivó en la detención de Florence Cassés en diciembre de 2005,
y que a la postre fueron determinantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la excarcelara. El pasado 24 de enero, el ministro Alfredo Gutiérrez, quien inclinó definitivamente la balanza a favor de Cassés, fundamentó su voto en el montaje televisivo al que consideró como la más grave violación a los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso. Por otra parte, Carlos Slim aprueba la reforma en telecomunicaciones, fomenta la competencia, dice. La reforma en telecomunicaciones que se analiza en el Congreso de la Unión fomenta la competencia y la convergencia en el sector, aseguró el empresario Carlos Slim, cuya empresa América Móvil ha perdido alrededor de $6,000 millones a partir de su difusión por Enrique Peña Nieto y los 3 principales partidos políticos. De acuerdo con Slim, dicha reforma busca que haya servicio universal, mejores precios, mayores velocidades, convergencia y más condiciones para los consumidores. El hombre más rico del planeta, de acuerdo con Forbes, consideró que el gobierno federal está comprometido por este proyecto de banda ancha y va a ser incluido en la Constitución con metas de alta calidad. Otra noticia que tenemos es van ambientalistas contra autoridades por el caso Dragon Mar. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó hoy que interpondrá 2 nuevos recursos legales contra el Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental, la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por su actuación en el proyecto Dragon Mar. Además, exigió a la Semarnat que revise de nueva cuenta la manifestación de impacto ambiental del proyecto. De acuerdo con la representante regional de SEMDA, Alejandra Serrano, la Semarnat debe evaluar en su conjunto, ya que el proyecto implica no solo afectaciones a humedales conectados al mar, sino también a más de 700 viviendas. Tenemos otra nota. Cae chapaneco que enganchaba por Facebook a menores para prostituirlas. La denuncia de una joven de 16 años de Tapachula, Chiapas, llevó a la captura de un presunto tratante de menores que utilizaba la red social Facebook para enganchar a sus víctimas y luego obligarlas a prostituirse, informó la Procuraduría General de Justicia Estatal. El modus operandi del presunto tratante de menores, identificado como Arturo Díaz Grajales, era el siguiente. Enviaba solicitudes de amistad a sus víctimas, a los que se hacía llamar Susan, la verdadera, y ofrecía a mujeres menores de edad un empleo fácil y bien remunerado. Durante las investigaciones, las autoridades averiguaron que el sujeto operaba a través de 2 cuentas de Facebook, haciéndose pasar por una jovencita quien ofrecía a las menores trabajar como edecanes o masajistas. Wow. Por último, tenemos una nota que nos hizo llegar gente que amablemente nos escucha, Red Generación, y dice: periodista mexicana en exilio recibe nueva demanda por investigaciones de corrupción en Pemex. La periodista mexicana Ana Lilia Pérez recibió una demanda judicial por presunto daño moral del legislador federal Juan Bueno Torio, según informó la agencia de noticias CIMAC. La periodista ha investigado y publicado sobre irregularidades en la administración de empresas paraestatal Petróleos Mexicanos, donde el legislador fungió como director del área de refinación entre 2003 y 2006. Bueno Torio presentó la demanda a partir de que en diciembre de 2010 la Cámara de Diputados en México creó la Comisión Especial Pluripartidista para investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas Azules, Manos Negras. La demanda de Juan Bueno Torio, dice Ana Lilia Pérez, tiene la finalidad de inhibir mi labor como periodista y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda y pretende que se le dé validez legal a sus intimidaciones, denunció la periodista en una carta. Eso es todo por las breves. Muy bien, pues muchísimas gracias, Noemí. John Ackerman en su cuenta de Twitter mandó un Twitter donde le da todo el apoyo a Ana Lilia Pérez, y también en Twitter el señor Bueno dijo que estaba abierto para cualquier pregunta. Yo le mandé, espero que entró, lo hice en su cuenta de Twitter, una invitación. Pues él ya mandó una carta que está publicada en rubenluengas.com en respuesta a lo de Ana Lilia Pérez, pero también ya le he enviado una invitación a ver si ustedes que están allá en México pues me ayudan a avisarle que está aquí
abierto esto para que, y sería sensacional poder tener incluso a Ana Lilia y al diputado para que ambos expresen, ya sea juntos o cada uno por su lado, en este espacio expresen sus puntos de vista. También les quiero recordar que el próximo miércoles, que ahí sí no sé cómo le voy a hacer, Carlos, porque con esto del horario todavía no cambia. ¿Cuándo cambia el horario en México, Carlos? El último domingo de marzo. Bueno, entonces el próximo miércoles, pues sí va a estar difícil que pueda hacer este espacio porque tengo que estar en la estación de radio. Ya ves que la vez pasada como que no funcionó muy bien, o como lo piensen, pero a las 9:30 inicio una entrevista con José Gutiérrez Vivó. La otra vez ya estuve platicando con José Gutiérrez Vivó. Tuvo un contratiempo el miércoles pasado que le impidió realmente, yo sé, pero no voy aquí. Entonces, este miércoles José Gutiérrez Vivó, hablando de diferentes temas, le voy a preguntar acerca de su bronca con los Aguirre, con Vicente Fox, con Felipe Calderón. Me contó, yo no sabía esa parte, fíjese que un día le cayó a su oficina ahí Felipe Calderón con Josefina Vázquez Mota, a su oficina, ¿no? Bueno, les va a platicar de todo eso, qué ha pasado con él, cómo ve México, cómo ve la reforma de telecomunicaciones. En fin, José Gutiérrez Vivó durante años, la voz estelar sin duda de la radiodifusión en México durante muchísimos años, ¿no? Entonces el miércoles tengo esa entrevista. Les invito, la pueden sintonizar en kpfk.org. kpfk.org, y si no se grabaron esto, vayan a rubenluengas.com y ahí va a estar el enlace de la entrevista en vivo. Él está en San Antonio, Texas, si no mal recuerdo, una ciudad tejana. Yo estoy acá en Los Ángeles, los dos en los Estados Unidos. Les invito a que nos escuchen el próximo miércoles. Bueno, Carlos, entonces pues ya nos despedimos, ya no hay nada más. Tenemos un video sí, de la música que hace el señor Pedro Reyes, sí, con las armas. Pues sí, con ese video nos despedimos, ¿no? O sea que a nombre de todos ustedes me despido, les dejamos con Pedro Reyes como un mensaje, una actitud realmente no pasiva sino artística, pero que va más allá, ¿eh? Lleva un mensaje pues para desarmar, repito, las conciencias, desarmar las mentes mexicanas dentro de esta espiral de violencia que poco a poco nos han ido metiendo, ¿verdad? Muy peligrosa esta propuesta del señor Pedro Reyes. Gracias a todos ustedes allá en México, un fuerte abrazo a todos y a quienes nos están viendo donde quiera que nos estén viendo. Buenas noches, vamos a escuchar a Pedro Reyes.
Bueno, me faltó decirle lo más importante en esta segunda presentación, que son armas decomisadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esos instrumentos que estábamos viendo ahí son armas que en su momento sirvieron para matar, para quitar vida, para dejar dolor, para dejar tal. Entonces fueron exorcizadas esas armas, convertidas por Pedro Reyes en instrumentos, ¿verdad? Y me faltó decir eso, ¿no? Para que ustedes también la vayan dando ahí el golpe a los sonidos que se están sacando con esas armas. Es impresionante. Búsquele por ahí Pedro Reyes, instrumentos convertidos en armas. Realmente muy interesante esta labor. Ahora sí, pues a nombre de todo el equipo, muy buenas noches, pásenla muy bien y les esperamos el día de mañana aquí en Contexto con Rubén Luengas a través de Red Generación y a través de rubenluengas.com. Muy buenas noches, gracias.